Bueno, entonces voy a repetir lo que he dicho. Soy Juliana, vengo del Transnacional Instituto TNI, que es esta conferencia hoy con el CADTM y el grupo parlamentario de Left. Como lo estaba diciendo, lo que hacemos hoy es proponer espacios, plataformas donde pueden encontrarse docentes, políticos, militantes para crear un mundo mejor, más justo, egalitario. Lo que queremos hacer es crear ese tipo de plataforma para crear nuevas historias, nuevas relaciones. Y es lo que vamos a hacer hoy. Durante los talleres de esta mañana hablamos de guerra, de alimentación, de crisis del COVID. Hablamos de las múltiples crisis interconectadas que existen hoy, de cómo se interconectan y de cuáles son sus consecuencias en el mundo. La pregunta hoy será la siguiente: ¿cómo podemos construir alternativas? ¿Cómo podemos construir una solidaridad internacional con los países del sur? Porque vivimos en un estado de crisis permanente, un estado de crisis que evoluciona con cada día que viene. Para describir esa crisis y para pensar cómo podemos salir de esta crisis, tenemos varios invitados hoy. Y también tenemos gentes excepcionales en la sala, con camaradas, con amigos de los movimientos sociales que luchan cada día contra este tipo de crisis. Para aprovechar los que están hoy, para aprovechar de su presencia, hemos preparado brevemente intervenciones breves. Os recuerdo que a la mañana hubo un evento en el Parlamento Europeo y trabajamos en diagnosticar la crisis y sus consecuencias en las diferentes regiones del mundo. Esta conferencia se podrá encontrar en la cadena YouTube del grupo parlamentario The Left en los días que vienen. Hoy vamos a pensar juntos cuáles podrán ser las alternativas. Para pensar esas alternativas, me gustaría primero dar la oportunidad de hablar a Miguel Urbán, que es diputado europeo del Grupo ZLEF. Es él y sus asociados que organizaron la reunión de hoy y la de esta mañana. Como ya sabéis, ZLEF lucha activamente en el Parlamento Europeo en favor de los trabajadores, trabajadoras, para los derechos. Lo hace a nivel mundial y en un contexto europeo de neoliberalismo. Podemos empezar describiendo ese sistema internacional y empezamos con Miguel Urbán. Gracias por estar aquí. Merci. Liliana, por la presentación. Gracias a todas vosotras. Evidentemente, el panel que va a estar con esta tarde. Liliana, esta es la segunda actividad de inicial con Pariente y Marea, porque la verdad es que hemos tenido un problema. Llevamos varios meses intentando organizarla, pero al final ha salido el Zelensky, ¿no? No al acto, ¿no? La verdad es que llevamos mucho tiempo. Hay que agradecer mucho que hayamos conseguido reunir panelistas de 4 continentes diferentes para poder analizar un poco no solo el momento en el que nos encontramos, sino también abordar justamente la hasta antes
por la jornada de la jornada sea un hito más en un camino de reconstrucción de cierta medida calidad para los espacios de coordinación a nivel internacional que tanto añoramos, ¿no? Y que hace tiempo que es verdad que se han ido desarticulando en el último tiempo. También gracias a Fabio Amato del Estado de Grupo, a Gonzalo Donaire de Argentina, para las jornadas por acompañarnos una tarde a lo largo del frío. ¿No? Como decía, esta mañana nos hemos intentado dedicar a analizar causas, hablar de las consecuencias de esta crisis endémica en la que nos encontramos, ¿no? Una especie de concatenación de diferentes desde 2008 que parecía que íbamos a salir de una crisis, llevábamos a una crisis más grande, ¿no? Además, crisis que la novedad es que ya no solo afectan al sur global, sino que por primera vez las veíamos en el norte. Empezamos a conocer ciertos sures también dentro del norte y empezamos a conocer el verdadero rostro del capitalismo, ¿no? De Sarkozy, la crisis del 2008 de vamos a construir un capitalismo con rostro humano, ¿no? Lo que vimos fue el verdadero capitalismo, que hemos visto en las últimas décadas, donde se ha ido eliminando, pues hemos ido pasando página a lo que fue una globalización, un cierto neoliberalismo progresista para entrar en lo que sería un neoliberalismo, un resurgir de los autoritarismos ante la pérdida de consenso cada vez mayor por parte de los neoliberales a nivel generalizado. Sobre esto y mucho más hemos ido hablando esta mañana. Evidentemente, todo análisis que no analice la emergencia económica, un análisis de Amicojo, la cuestión evidentemente de la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis de cuidados. Podríamos abordar justamente otra vez un panel que nos llevaría a analizar todas las crisis sumergiendo, ¿no? Las dos últimas quizás sean más performativas, ¿no? O sea, crisis que construyen también cierta realidad y cierta doctrina del shock, ¿no? Evidentemente la pandemia, el último donde están llevando a ese cierto escenario que si uno lo mira fríamente y solo ve los datos en algunos términos, de hecho casi colapsivo como algunos autores hablan, pero la idea de este panel no era hablar exclusivamente de la para esto lo que hemos hecho esta mañana, sino ir justamente construyendo, ir viendo que hay resistencias que se están construyendo. Yo siempre recuerdo una frase de Daniel Ben-Said que decía que para poder construir una afirmación en positivo, primero hay que construirlo en negativo. Primero hay que estar recogiendo para poder adivinar lo que uno quiere. Y en cierta medida, lo que hemos visto en muchos países con la construcción de unas nuevas subjetividades, de unos nuevos repertorios de acción colectiva en la calle por parte de los sujetos sociales, que es el modelo de estallido social, en donde ya hay un modelo de protesta muy diferente al que habíamos conocido en décadas anteriores, en donde las articulaciones sociales no tienen tanto peso, donde las estructuras sociales ya no tienen tanto peso, donde vemos estallidos contra las políticas neoliberales que lo hemos visto en Ecuador. Yo recuerdo a Piñera en Chile 2 semanas antes del estallido en Chile diciendo que eso nunca iba a pasar.
era un país de indios, ¿no? Llegó a decir, 2 semanas después estaba estallando en Chile, pero es que después de Chile vino Colombia. Hemos visto como justamente esos estallidos sociales también han traído alternativas y cambios políticos muy importantes. No solo de Chile, el laboratorio neoliberalismo latinoamericano, pero es que veamos Colombia. Colombia es la joya de la corona de la extrema derecha más reaccionaria del continente. Estamos viendo cambios que lo que podría ser simplemente la toma electoral del gobierno. Pero hemos visto estallidos en Sudán, hemos visto estallidos hemos hablado del tema de la deuda, justamente, por ejemplo, Sri Lanka, en donde un estallido muy vinculado también a una crisis de la deuda, a una dura con la deuda, en donde han construido, van construyendo resistencias, pero también vamos construyendo alternativas. Con esta idea era con la que queríamos abrir justamente este panel. Yo no quiero ocupar más tiempo. Una última reflexión. Evidentemente, estamos viendo resistencias, estamos viendo alternativas, pero como yo, que me he criado militantemente en lo que sería el movimiento altermundialista, antiglobalización, donde la conexión de las luchas globales, el internacionalismo militante era casi un gen descriptivo de nuestra militancia, que se hayan destruido todos esos espacios de coordinación internacional y que ahora veas una ola reaccionaria cada vez más conectada globalmente, cada vez más articulada internacionalmente, yo creo que nos debe hacer reflexionar de cómo de reconstruir también esos espacios de encuentros, de coordinación, esos espacios de conexión de luchas y de construcción de alternativas. Interesante lo que has dicho y es una transición con la persona que va a hablar después, porque como dijiste, tenemos que saber lo que queremos y lo que no queremos y tenemos que saber en qué tenemos que trabajar, dónde hay potencial y cómo podemos cambiar la correlación de las fuerzas en estas plataformas. Entonces, para hablar de estas plataformas de poder, las que tenemos que invertir en para cambiar las cosas, ¿con quién tendremos que trabajar para tener cambio? Pues para hablar de eso voy a llamar a Dorothy Guerrero, que es trabajadora, docente, que es militante y tiene un currículo bastante importante, impresionante. Ha trabajado con Global Justice Now, trabajado sobre justicia social, cambio climático, poder de las empresas, China y otras preguntas económicas con un punto de vista de izquierdas radical. Es lo que queremos escuchar hoy, ¿no? Dorothy, ¿qué tenemos que hacer entonces? Gracias, Juliana. 2 veces hoy hemos mencionado este hecho, el hecho que yo soy militante, activista desde más de 30 años. Tengo que decir que tenía 14 años cuando empecé. Entonces no soy tan, como podéis pensar. En todos casos, hay que decir que no todos tienen la posibilidad de vivir una vida y de vivir una vejez. Mi hermano murió a la edad de 45 años y muchos murieron por culpa de la pandemia. Si miramos hacia atrás, vemos que 20 o 30 años antes tuvimos esa idea. La idea que nos decía que otro mundo era posible. Creamos los foros mundiales sociales y pensamos los problemas del mundo actual.
y pensamos también cómo podíamos construir alternativas. Y es lo que estamos haciendo hoy todavía. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer en todo tipo de temas. Y es muy importante también que nos hagamos esa pregunta. ¿Cuáles son las relaciones entre Europa y los países del sur? En los años 90, mientras múltiples países asiáticos eh, fueron llamados países emergentes, vimos que Asia se transformó en un pastel que los europeos querían comer y repartirse. Europa quiso hacerse como Estados Unidos en este sentido, imitar a los Estados Unidos. Europa siempre ha sido una región que trataba de coger recursos en otras partes del mundo. Si pensamos en la deuda, por ejemplo, en 1953, 70 años antes de hoy, la deuda alemana ha sido cancelada y los países acreedores que aceptaron la cancelación de esta deuda eran países del sur, Sri Lanka, por ejemplo, y son países que hoy padecen del endeudamiento, pero parece que Alemania no va a hacer lo mismo que hicieron estos países para Alemania 70 años antes. Si hablamos del cambio climático, también vemos que cambios mayores ocurrieron 30 años. Vimos que las grandes empresas se negaban a aceptar el cambio climático. Y hoy hay un consenso que dice que hay que tejer nuevas solidaridades frente a la crisis climática. Los movimientos sociales también tienen este consenso. Dicen que hay energías fósiles y empezar la transición energética. Pero ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacerlo cuando vemos que hay estados que hoy están luchando para tener acceso a los recursos naturales que permitirían hacer energética? Por ejemplo, litio. China y Estados Unidos querían tener fuerza en Bolivia para tener ese tipo de recursos. Esos recursos como el litio son muy importantes hoy para la lucha. Y sabemos que estos minerales y la lucha para tenerlos nos abren espacios de actividad militante, espacios en los que podremos sugerir luchas, nuevas luchas. Todavía necesitamos conectar las diferentes luchas. Yo empecé a ser activista para oponerme a la dictadura y hoy me centro principalmente en promover políticas de desarrollo. Entonces tenemos que preguntarnos cómo podemos trabajar en alegato, defensa, pero también para construir movimientos sociales. Hoy nos centramos, en mi opinión, demasiado sobre movilizaciones sin organización y tenemos que pensar a largo plazo. En Filipinas, por ejemplo, yo luché contra el dictador Marcos y hoy tenemos su hijo que es
el cómo podemos asegurarnos que nuestras victorias no sean al final derrotadas de esta forma, cómo evitar toda esta frustración. Cuando pensamos al optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, pues la idea es saber cómo intervenir en todas las esferas de la vida, con perspectivas de cambio y a largo plazo. También quisiera mencionar algo que Miguel dijo muy bien. Estas dos grandes crisis, la de la guerra y la de la pandemia. La guerra ha tenido consecuencias dramáticas, terribles en el precio de la energía, en la inflación también, pero el cambio climático y no la pandemia. El cambio climático es una crisis total y tenemos muy poco tiempo para actuar contra el cambio climático. Muchas COP ocurrieron, pero no hemos hecho casi nada. Estamos muy lejos de lo que tenemos que hacer. Estamos muy lejos de estabilizar las emisiones de CO2 y pensamos muy mal esta crisis, yo pienso. Los países del sur, como lo hemos podido ver durante la pandemia, permanecen al segundo plano cuando nos ponemos en la mente de las grandes empresas y de los estados del norte. Millones de personas están esperando dosis, mientras en los países del norte ya tenemos tercera o cuarta dosis. Y en los países del sur, incluso los países del sur que obtienen las vacunas con grandes empresas, pues pueden tener, por ejemplo, una dosis de Pfizer solo a un precio muy elevado, $60, por ejemplo, para cada ciudadano. Y allí, en los países del norte, no es el caso. El precio real de una dosis es de $7. Salimos de una situación de neoliberalismo que podíamos luchar en contra a una situación de monopolios con grandes empresas que se enriquecen más y más. Estas últimas semanas lo hemos podido ver porque las grandes empresas de petróleo tuvieron beneficios importantísimos, súper beneficios. Y si nosotros ganamos una suma de, no sé, 20 millones de euros al día, pues en 20 años no tendríamos tanto dinero como esas grandes empresas. Y voy a concluir. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos anticipar? Eso es la pregunta que hay que hacer. Estamos pensando demasiado en hoy y no pensamos suficientemente en el largo plazo. Evidentemente se ve que es una crisis de hoy y tenemos que tener respuestas hoy, es cierto, pero también tenemos que reabrir espacios de debate, de intercambios a largo plazo. Yo creo que hemos perdido la costumbre de debatir. Yo creo que nos hemos acostumbrado demasiado a, ¿cómo decirlo?, a un consenso inmediato. Hemos abandonado los debates a largo plazo. Debates que son los que realmente nos permiten encontrar soluciones más eficaces. Y ese tipo de debate era el ADN de la izquierda y tenemos que reinventarlo hoy. Eso es lo que nos permitirá mejorar. Ya voy a parar con mi intervención. Muchas gracias. Voy un poco por todas partes porque tengo cansancio, pero me gustaría reflexionar juntos y seguir haciéndolo porque la situación
actual es muy preocupante. Creo que tenemos que estar preocupados, pero tenemos que seguir pensando también y tenemos que creer en alternativas posibles. Es nuestra responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, Dorothy. No diría que pareces cansada, no es pasión y nos da fuerza también y nos anima a seguir. Entonces, gracias. Vamos a ver entonces ese escenario que nos pintó Miguel con estas preguntas difíciles a las que se enfrenta la izquierda hoy y que Dorothy nos ha describido. Entonces, quisiera invitar a nuestros compañeros a pensar más profundamente en el construir alternativas, que es lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Dónde las encontramos? ¿Y qué herramientas podemos usar para encontrar esas alternativas? Entonces, voy a dar la palabra a Ulay Bagayoko del CADTM. Como sabéis, el CADTM es uno de los organizadores de este evento. Es una red internacional de individuos, organizaciones y redes de Asia, América Latina y África. Es un comité que lucha para la abolición inmediata de las deudas de los países del sur global y para el fin de políticas fiscales injustas. Son los países del sur que padecen más de la situación actual. Yo vengo de Brasil y nuestros países del sur muy a menudo empezaron su vida de país independiente bajo el peso enorme de la deuda. En Portugal había que pagar 2 millones de pounds en la época para la independencia e Inglaterra nos hizo el préstamo, pero empezamos así con una deuda muy fuerte y hoy vemos que todos los países del sur tienen ese tipo de deuda y gastan más en reembolsar la deuda que en sanidad pública, en seguridad, en estado del bienestar. También tenemos que preguntarnos quién aprovecha de estas relaciones. Entonces, para salir de la opresión de esa deuda, Ulay, te doy la palabra. Buenas tardes a todos. Entonces, en cuanto a la deuda, que es una consecuencia de creaciones directas de los acreedores, pues las alternativas las conocemos bien. Hemos dicho esta mañana que algunas políticas han sido concebidas por los acreedores y por la Unión Europea, y esto impide a los países subsaharianos tener recursos fiscales. Así que para que los ingresos puedan corresponder con los gastos que tienen que ser invertidos. Hemos hablado de esto y hemos explicado que es imprescindible hoy para Europa ayudar a África a enviar los flujos financieros hacia África, porque perdemos cada año 50 millones de dólares. Hemos visto que lo que África pierde en los flujos financieros ilícitos, a veces, muy a menudo, va más allá de la deuda. Entonces, primero tenemos que luchar contra estos flujos ilícitos y luchar contra los paraísos fiscales. También hemos dicho que todos los saldos de la deuda africanos no están hechos de préstamos contraídos por los africanos.
he leído que cuando el euro es más fuerte, más potente que el dólar, esto tiene una influencia sobre los ingresos hacia África. Y cuando el dólar es más fuerte que el euro, esto tiene influencia sobre el saldo de la deuda africana, mientras que actualmente 100% de la deuda de todos los países de África subsahariana está dividido según divisas, con lo cual el dólar, la evolución del dólar ha aumentado la deuda, por ejemplo, en Camerún, la deuda ha aumentado de 530.000 millones de francos. Es importante hoy pensar que aunque haya fluctuaciones económicas, no debería de ser una causa para aumentar el saldo de la deuda africana. También hemos dicho que tenemos una divisa colonial hecha por Francia, concebida por Francia, y en el marco de la garantía de esta divisa, todos los países francófonos tienen que devolver 50% de las recetas. Lo que queremos es poner fin a todos estos sistemas, es decir, tenemos dinero gratis en Francia y tenemos que acabar con este sistema. También hemos dicho que tenemos que tener el valor hoy en día de forma unilateral el reembolso o el pago de la deuda. Después de la suspensión de la deuda, tenemos que empezar un proceso de auditoría ciudadana de la deuda. Viendo el resultado de la auditoría, veremos cuáles son las deudas que han servido a los intereses del pueblo, de las poblaciones africanas o de los acreedores mismos. Tenemos que tener valor y aceptar la deuda. Algunos han conseguido hacerlo y nosotros también tenemos que conseguirlo. Las condiciones, la condicionalidad también tenemos que rechazarla, tenemos que repudiar estas medidas del FMI y del Banco Mundial, que vienen de los planes de ajuste estructural, porque el FMI no va a financiar un país africano sin firmar una carta de intención en la que una medida de austeridad está impuesta a nuestros estados. Entonces, esto es importante refusarlo, repudiarlo, todas las condicionalidades impuestas por estas instituciones. Cuando esto esté hecho, tenemos que ir más allá. También tenemos que adoptar más medidas en varios campos estratégicos. Los colaboraciones privado-público tienen que dar resultados que hasta ahora no han sido productivos. Las colaboraciones privado y público es movilizar dinero privado para alimentar lo público, lo privado. Entonces, tenemos que dirigirnos hacia colaboraciones público-público para que no alimente lo privado solo. También tenemos que firmar acuerdos de libre circulación que hemos firmado con la Unión Europea. De ellos, Europa se aprovecha más que África. Mientras, ¿qué aporta África? Aparte de Ghana, que trae plátano. ¿Cuáles son los otros países africanos que aportan algo sobre el mercado europeo? Nosotros perdemos dentro de la forma de estos acuerdos. Entonces tenemos que acabar con estos acuerdos también, que es otra alternativa, porque estamos perdiendo dinero en el marco de estos acuerdos y el dinero que ahorremos
de las aduanas nos permitirán invertir en más proyectos. Por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial han financiado, ¿qué han financiado? ¿Qué industrias en África? Entonces, la deuda siempre está invertida en recursos que no sirven para su propio reembolso. Entonces, si se sigue invirtiendo, se va en un país, va a permitir dar más empleos y dar más valor. El FMI y el Banco Mundial nunca aceptarán apoyar tales proyectos industriales. Con lo cual, lo que ellos quieren es algo diferente, que no sirven nuestros intereses. Por eso tenemos que repudiar completamente estas propuestas. También tenemos que transformar a nivel local las materias primas y las producciones agrarias, porque África tiene muchos recursos naturales, pero no los transforma. Hasta el algodón. Solo transformamos 2% de nuestro algodón, lo cual es muy poco también. Cuando hagamos todas estas medidas, pensamos que podríamos arreglar el problema de la deuda. Y como todos hemos dicho, no es África no es acreedora, sino deudora. Muchas gracias, justo a tiempo. Es difícil escuchar esto cuando pensamos en lo que hemos dicho entre esta mañana y lo de ahora. Vemos que siempre se repite lo de los beneficios de las corporaciones y asociado con los beneficios de las grandes empresas que se hace a costa del sur global, pues también tenemos la guerra, como guerra que es un negocio también. Como lo dijo Zelensky, el mismo, la construcción de Ucrania será el mayor proyecto económico de nuestro tiempo. Hoy estuvo aquí en el Parlamento Europeo y pedía más armas. Pero ¿cómo podemos salir de la guerra cuando atrae tantos ingresos? En cuanto a la consolidación de la paz, quiero llamar a Yushat Tiwari, docente en la Universidad de Delhi, también forma parte de la red de investigación de izquierda, que tiene como objetivo estudiar las transformaciones sociales. Yushat, tienes la palabra. Muchas gracias, Juliana. Gracias a todos y todas por estar presentes hoy. Creo que lo que hemos comentado al principio, sabiendo cuáles son las alternativas mundiales, pues creo que podemos contestar ahora cuando estemos juntos debatiendo. En cuanto a mi presentación, hablaré de dos aspectos. Primero, la idea del sur global es una idea buena porque a veces queremos deshacernos de esta idea, pero dentro del sur global también existe un debate. Pensando, ¿podemos luchar juntos contra la marginalización? Esto puede expresarse de varias formas en el mundo y puede tener impactos diferentes con soluciones diferentes también. A menudo estas respuestas son demasiado diferentes, nos cuesta encontrar una solución común. Por eso la idea del sur global está puesta en tela de juicio y por eso la abandonamos. A esto me gustaría contestar que, claro, los impactos son diferentes. Claro que las soluciones son diferentes, pero una idea así es común. Existe una base conceptual común de lucha contra estas formas de explotación.
Y las ideas de cambio que queremos iniciar también son similares. Cuando se ve desde un punto de vista de la izquierda, de transformación social, progresista, y los actores de este cambio también son similares, son individuos, son movimientos, organizaciones que se crean gracias a estas personas. En este sentido, quiero decir que la idea de un sur global no es una idea simple, fácil, cuando desde el punto de vista de una organización política estructurada, pero ha habido casos en la historia, sobre todo después del colonialismo, en que hemos visto salidas al colonialismo que han permitido crear grupos de personas que hacen política juntos. También quiero hablar del movimiento en línea. Juliana ha hablado en su introducción de Badung Spirit Network. Esta red es un colectivo de universitarios, activistas, trabajadores por todos lados del mundo, no solo del sur global, sino también de Europa. Entonces compartimos una visión común. Nuestros miembros vienen de más de 76 países y la última vez que nos reunimos fue en el G20 en Indonesia. Hemos organizado diferentes conferencias y cuando vemos el cambio que este tipo de red puede iniciar, cuando vemos las voces que se elevan contra esos proyectos hegemónicos, pues gracias a este tipo de movimientos creo que podemos inspirarnos de este colectivo. Yo soy un miembro bastante reciente, este movimiento se creó en 2005 y yo llegué en 2009, pero otros miembros que crearon esta red en 2005 justamente son los universitarios y activistas que lucharon contra el alineamiento en el sur global. En cuanto a nuestras propuestas, quiero leer unas cuantas, sobre todo en este contexto de la crisis actual entre Rusia y Ucrania. La primera propuesta del Bandung Spirit Network en el marco del G20 es la siguiente: negociaciones urgentes para acabar con el conflicto actual, no solo en Ucrania, sino en Israel, Palestina, Medio Oriente, y renunciar a proceder a una escalada de la violencia. Queremos crear sinergias entre organizaciones del sur global, como NAMS. Esto permitiría establecer un diálogo y sería una alternativa contra la OTAN y sus aliados. Y a veces su oponente depende de los momentos, puede ser Rusia, pueden ser potencias. Esta propuesta ha inspirado mucho a la gente en Indonesia y sabemos que es posible empezar a tener un diálogo en cuanto a lo que llamamos el sur global y el norte global. Y por eso Europa tiene toda su importancia, porque la Unión Europea forma parte del G20. Entonces, ideas que vienen de aquí tienen tanto peso como ideas que vienen del sur global. Y creo que la mejor forma de crear alternativas sería crear una vía común. De nuevo, nosotros, universitarios, activistas y miembros de movimientos de solidaridad y lucha social que venimos de contextos socioeconómicos diferentes, hemos podido crear grupos de trabajo comunes, acciones comunes, lo cual nos permite a menudo tener cierta interseccionalidad.
Dentro de nuestras propuestas, por ejemplo, nos hemos asociado con grupos de agricultores de India y es importante basarnos en este tipo de sinergias, juntarnos entre movimientos de lucha y tal vez permitir hacer eco a estas voces. Como decía a un camarada aquí, hemos hablado muy poco del movimiento eh, de agrícolas en India, justamente frente a un régimen ultranacionalista y conservador como el que está ahora en India. Nadie hubiera podido predecir el logro de este movimiento campesino. Me ha sorprendido mucho ver que este movimiento campesino inicial, digamos, o más bien de ver que la opinión pública en cuanto al plan de ajuste agrario, pues me ha sorprendido que se haya hablado tan poco de todo esto. De nuevo, quiero decir que deberíamos de empezar a hablar de estos aspectos juntos. Podemos aprender más de las luchas, de las diferentes luchas y lo que ha permitido lograr a este movimiento. Este movimiento ha sido muy apoyado por otras organizaciones del sur global, de África, de América Latina, no solo de Asia. Hemos recibido apoyo en cuanto a nuestra declaración. También organizaciones escribieron y hablaron de este movimiento y hemos podido aprender más. Hasta durante la pandemia, el movimiento campesino estaba muy activo y hemos aprendido de ello un montón. Para mí y para nosotros ha sido un aprendizaje muy beneficioso, porque como movimiento de los docentes también luchamos contra la privatización de las universidades indias. Yo enseño en la Universidad de Delhi, lo cual es una universidad bastante neoliberal y nuestro ranking es bastante bueno, pero seremos la primera universidad pública en ser privatizada. Acabamos de crear una empresa privada dentro de nuestra universidad pública. ¿Cómo podemos aprender de esto y cómo podemos aplicarlo en nuestra situación propia? Aquí podemos tener diálogos interseccionales y aprender muchos los unos de los otros. Y tal vez volveré a hablar de esto más tarde. Gracias. Gracias. Claro, tendremos tiempo luego para debatir. Eso me permite hacer una transición con el ponente siguiente. Jim Moyar, miembro de Vía Campesina y Bogan Forum. Este foro fue creado hace 10 años para proponer otro tipo de agricultura en Europa. También es campesino dentro de una pequeña granja de pollos y nos va a hablar hoy en cuanto a agricultura sostenible. Gracias. Pensaba que solo íbamos a tener un debate y entonces mi intervención quizás no es muy estructurada. Pero por lo que tiene que ver con nuestro movimiento campesino, el Boerenforum significa en neerlandés foro campesino. La idea entonces es crear una plataforma en la que campesinos puedan alzar la voz. Nuestra idea, pues, es tejer vínculos entre diferentes colectivos de campesinos para hablar juntos de los problemas con los que nos enfrentamos. Tenemos tres
grandes cosas sobre las que trabajamos. Primero, la idea de los comunes. Después, la decolonización y la deprivatización. La primera vez que oí hablar de descolonización, pensé, pero que no estamos colonizados en Europa, somos los colones en realidad, la historia nos lo dice. Y en realidad lo que tenemos que hacer es descolonizar lo que sabemos, lo que aprendimos. En mi opinión, para poder decolonizar, lo que tenemos que hacer es crear nuevos comunes. Necesitamos nuevas formas de hacer agricultura en todas partes. El consumidor tiene que poder comprar productos directamente a los productores, sin intermediarios. Y eso no es lo que pasa mayoritariamente hoy. Tenemos que tener un sistema que se basa en otras formas de hacer, porque hoy las empresas intermediarias lo controlan todo. También tenemos que dar más peso a las monedas locales. Eso se da la forma de realmente pensar intercambios directos entre productores y consumidores. Tenemos que salir de los sistemas que dependen del dólar y del euro. Eso llama Bulay, porque eso tiene consecuencias muy fuertes. Si el dólar o el euro es fuerte, puede tener consecuencias sobre los precios alimentarios. Creando nuevos comunes, seremos capaces de controlar los precios, porque el mayor problema hoy es que no recibimos una remuneración justa para los productos. Estamos hoy en un sistema de alimentación que se basa en la cantidad y no en la calidad. Nuestros productos, por lo tanto, son productos que por ahora son baratos. Puede parecer que cuestan mucho, pero en realidad, cuando vemos la calidad que productos campesinos y cuando pensamos a un precio justo, pues en realidad son baratos. En Europa, con la política agraria común, 380.000 millones de euros se distribuyen durante 6 años para la subvención de la producción de alimentos. Pero estos fondos, desafortunadamente, se distribuyen solo y principalmente a los productores industriales. Estos fondos no se van a repartir teniendo en la mente que los consumidores necesitan comer bien. Eso hay que repensarlo. Y hablando otra vez de la educación, de colonizar, pues lo que tenemos que hacer es intentar nuevas cosas, aprender cosas nuevas también. La ponente justo antes de mí nos habló de la privatización de su universidad y vemos fenómenos similares en el sector de la alimentación en realidad. Científicos que trabajan en el sector solo encuentran financiación por parte de las grandes empresas.
para sus estudios. Pero necesitamos docentes, profesores, estudios que nos permitan realmente mejorar el modo de producción de los alimentos. Basándonos en lo común, los comunes, en la educación, en la enseñanza, tenemos que ser capaces de cambiar de sistema. Tenemos que parar la especulación sobre productos alimenticios. Tenemos que salir de los tratados comerciales que tenemos hoy. Cierto, necesitamos intercambios, pero la manera en la que intercambiamos hoy es totalmente absurda y solo beneficia a las grandes empresas privadas. Muchas gracias. Gracias, Wim. Y estoy de acuerdo. Se ve que eres miembro de Vía Campesina y que estás preparado a hablar sin haber preparado la intervención incluso. Vamos a pasar al último ponente, pero tengo que decir que después tendremos la oportunidad de oír lo que tenéis que decir. Si queréis hacer preguntas, darnos otras perspectivas, será posible. También nos gustaría que nos hablaseis de vuestras experiencias de militantes, de activistas. Si digo esto es porque nuestro último ponente hoy, Tarcisio, mi amigo de Brasil, es diputado del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad en Brasil. Y esta mañana nos ha dado un discurso muy fuerte para crear vínculos entre todos los elementos que mencionamos hoy. Habló del clima y lo relacionó con la esfera del comercio mundial, con la extrema derecha también. Y eso es realmente lo que hacemos hoy. Tenemos que tener un pensamiento holístico, total, de estas crisis, porque eso es lo que nos va a permitir ver dónde podemos luchar más y mejor. Entonces, Tarcisio nos va a hablar del clima, del cambio climático, con cierta dosis de optimismo. Tarcisio, ¿cómo podemos salir de esta crisis climática? Merci, Juliana, merci. Et merci à tout le monde ici. Comme vous l'aurez remarqué, je vais parler en portugnol, un portugnol douteux, et je m'excuse auprès des interprètes qui vont devoir se débrouiller avec ce petit problème linguistique. Donc mes excuses. Alors que faire? Il n'y a pas de question plus importante, pas de question plus difficile à laquelle répondre. Juliana nous a dit qu'il faudrait parler de façon optimiste des crises climatiques. É possível. Pero falo de país, Je viens d'un pays, d'un endroit où ces derniers temps, il était très évident de savoir quoi faire. derrotar o fascismo, derrotar Jair Bolsonaro. Em nos últimos 4 anos, todos nós, minimamente democráticos em Brasil, entendemos a urgência, a necessidade de derrotar Jair Bolsonaro. E derrotá-lo não foi fácil. Fizemos isso em las eleições do ano passado, porém com uma margem muito pequena. A força do bolsonarismo, a ideologia do bolsonarismo da extrema-direita é muito grande. Todas as nossas energias foram colocadas para resolver este problema urgente, derrotar o fascismo. Para isto, se formou uma coalizão, né, que juntava da esquerda socialista à centro-direita liberal. E isso traz problemas. Como outras situações mundo afora nos mostraram.
Hoje mesmo vemos problemas acontecendo em Chile, antes disso em outros países do mundo. Nós outros brasileiros vamos viver isto nos próximos anos. E sobre a questão climática especificamente, me lembro de uma frase de Chico Mendes, grande ecologista amazônico. Ecologia sem luta de classes é jardineria. O governo Lula é, sem dúvida, um governo de coalizão, onde temos Sônia Guajajara, importante liderança indígena no Ministério dos Povos Indígenas. É de bipartido. Está lá como ministra do governo Lula a lutar pelos direitos dos Yanomami, que falava hoje cedo. Está lá a Marina Silva, importante liderança ambiental em todo o mundo. Estão lá outros ativistas, Silvio de Almeida, no Ministério dos Direitos Humanos, há um ministério específico para as questões das mulheres, há Nízia Trindade na defesa do Sistema Único de Saúde. Portanto, há muitos cargos, efetivamente, que demonstram uma mudança de rumo na política brasileira. Todavia, há também agronegócio, empresários, banqueiros. Nesta última semana, o grande debate em Brasília era sobre a autonomia do Banco Central. E, ao final, o governo Lula diz que não mexerá na autonomia do Banco Central. Sequer condições também sociais para esta política, por exemplo, dos juros, ou toda a política da dívida, estão colocados. Não há espaço para mexer nessas questões. A estabilidade política acaba a limitar os sonhos de parte da esquerda. Parte da esquerda é acostumada apenas na luta eleitoral, na luta institucional, acaba por abandonar seus horizontes revolucionários, seus horizontes de organização da classe trabalhadora, em troca da estabilidade política. Por outro lado, ignorar a necessidade de um mínimo de estabilidade política é permitir a retorno do fascismo. Que é ser. Não é simples a resposta, não é fácil. Em governo Lula, anos atrás, o problema da desigualdade social tentou ser resolvido através da inclusão pelo consumo. Nós outros sabemos bem que isto é muito limitado. A inclusão pelo consumo sem a transformação das estruturas sociais é absolutamente limitada e gera frustração, gera insatisfação, perde legitimidade ao governo e dá espaço para a extrema-direita conspiracionista, fundamentalista, que usa as redes sociais para fazer a guerra cultural crescer e derrubar o governo que antes se limitava à inclusão pelo consumo. Não resolveremos o problema climático sem resolver o problema da desigualdade. Isso significa que, além de além de cobrar que o governo Lula não abandone as bandeiras, ou não perca, não desperdice as oportunidades de transformações mínimas estruturais, será fundamental chamar os movimentos sociais a não abandonar as suas bandeiras de luta. Não é possível abandonar a luta social em nome de uma estabilidade política. Em governo Lula passada, todos os maiores instrumentos da classe trabalhadora, seja rural ou urbana, foram cooptados pela institucionalidade e perderam seu vigor. Hoje é preciso fazer diferente. E como nos diz Miguel, a necessidade, a urgência da interconexão, da conexão internacional é muito grande, para que nós outros possamos aprender com experiências mundo afora e podemos trocar essas experiências para não cometer os mesmos erros de antes.
urgências, as necessidades urgentes não podem nos fazer esconder, esquecer, olvidar a urgência das mudanças estruturais. Num país onde a fome a hambre é o principal problema, é preciso, por exemplo, conectar cozinhas solidárias com a consciência de classe, de que existe um nós e existe um eles. Existe um processo em que a sociedade baseada no consumo, no lucro, na propriedade, não resolverá os problemas nem das mudanças climáticas, nem da própria desigualdade. Apostar na luta e na consciência que a luta produz é o caminho. Como a ser isso será a própria experiência de nós outros e todos nós aqui, na troca dessa experiência, que poderá ditar os caminhos do futuro. Obrigado. Así es lo que vamos a hacer. Y hoy con ese grupo hemos hablado de luchas institucionales con la victoria de Lula. Hemos hablado también del potencial de las luchas en las calles. Tenemos Vía Campesina también, el PT de Brasil, que se... Pero ahora queremos daros la palabra y escuchar lo que tenéis que decir. Entonces, pueden hablar durante 4 o 5 personas podrán hablar. Gracias. Señor de Marruecos, y quiero hacer una llamada que tiene que ver con el debate que estamos teniendo esta noche junto con la Asamblea Anual del Banco Mundial y del FMI. La Asamblea Anual que se organizará este año en octubre en Marrakech, en Marruecos, del 9 al 15 de octubre. Tenemos la intención, siendo organizadores, tenemos la intención de organizar otra cumbre para decir que el Banco Mundial y el FMI no son bienvenidos, porque son dos instituciones que tienen una fuerte responsabilidad sobre el deterioro de las condiciones de vida de millones o mil millones de gente, y especialmente en el sur global, como ha sido demostrado en sus intervenciones. Entonces, son instituciones que han fomentado e impuesto políticas económicas neoliberales orientadas hacia la exportación de materias primas y productos agrícolas, lo cual ha tenido un impacto devastador sobre los ecosistemas, pero también sobre los humanos, con sus políticas extractivistas, la privatización, la flexibilización del empleo. Y puedo seguir con esta lista, pero solo para decir que nosotros ya hemos empezado en el marco de la red CADTM internacional, hemos lanzado una primera llamada para organizar una contracumbre. Hemos establecido el contacto con socios y movimientos sociales como Ataque France, Ataque España. Hemos empezado a contactar con Vía Campesina y nuestra camarada está aquí, y en Marruecos hemos empezado a preparar esto, pero tengo que decir que las condiciones son muy difíciles para los activistas y para la lucha. Es estar organizando un movimiento contrarrevolucionario que vosotros ya conocéis bien,
los servicios del Estado son muy duros y represivos. Y aún así, tenemos ya hemos organizado reuniones para organizar esta contracumbre, pero contamos con vosotros para organizar este encuentro y esta cumbre para que sea exitoso. Y quiero agradeceros, lo siento si he sido un poco largo. ¿Otras preguntas o intervenciones? No duden en hacer este tipo de llamadas. ¿Queréis encender el micro? Quiero darme la contra un poco, dar la contra a todo lo que hemos dicho. Y citar lo que dijo Miguel. Él dijo que tenemos que saber lo que no queremos tener y a partir de ahí saber hacia dónde queremos ir. Me parece muy interesante haber organizado esta reunión hoy con varias intervenciones y me parece interesante seguir hablando juntos para pensar cómo seguir adelante, pero también cómo hacer esto a nivel internacional mientras hay tantas luchas que hacer a nivel local. Todavía le cuesta mucho a la izquierda reconstruirse ella misma a nivel local. No sabemos exactamente con quién y quiénes queremos trabajar. No estamos todos y todas de acuerdo con la forma en que tenemos que priorizar las acciones. Si pensamos en América Latina, por ejemplo, lo que podemos ver es que siempre que hay un paso adelante, hay un retroceso en otro lado, por ejemplo en Europa. Entonces, ¿cómo hacer para avanzar todos y todas juntos al mismo tiempo? A ver, si tienes directamente, pues no dudes. Creo que uno de los puntos más importantes en los que tenemos que pensar es lo siguiente. Yo antes pensaba que la lucha en los países del sur era diferente de la lucha en los países del norte. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es solo una lucha. Se trata de la lucha para acceder a bienes esenciales, alimentación, educación, sanidad, residencia, recurso a los bienes naturales. Estas luchas son las mismas por todos lados. Creo que a veces nos centramos nuestros problemas inmediatos a nivel local, que olvidamos crear vínculos en el plano internacional, mientras creo que es la misma lucha. Y eso es lo que yo intento hacer este esfuerzo de ponerme en contacto con gente en Francia, en Alemania, y nos damos cuenta que es la misma lucha, que nos podemos inspirar mutuamente. Gracias. Bien. Sí, por favor, toma la palabra. Hola, soy Hilaria de Rodet. Quería volver a hablar de lo que decían sobre estas luchas comunes. Es importante recordar que sí, tenemos las mismas luchas, pero también tenemos niveles de responsabilidad diferentes. Estoy muy contenta de ver que hemos hablado de la deuda, pero también del clima. Y uno de los conceptos que me interesa y que quería mencionar ahora es la deuda climática, lo cual es un puente entre estos dos problemas. La deuda climática es una deuda histórica, social, política y colonial que el norte global tiene hacia el sur global en cuanto a la explotación y la extracción de sus recursos. Entonces estoy muy contenta de ver hoy aquí eurodiputados, porque es importante que nuestros representantes
tengan conciencia de este concepto y lo comenten cuando se habla de financiación climática hoy. Por lo visto tenemos que luchar en cuanto a este aspecto y exigir cosas, pero cuando hablamos de deuda climática, creo que la financiación de esta deuda tiene más que ver con una obligación moral. Eso es, yo quería hacer este vínculo entre deuda y clima. Gracias. Je crois que cette espacio que se está dando a ellos. Tenemos diputados indígenas. ¿Cuántas mujeres es parte de esta lucha? ¿Y cómo es que piensan solucionar este frente que hicieron, pero también está parte de centro derecha o centro izquierda, como lo llaman? El otro punto creo que es para todos los ponentes, cuán importante es la relación que tienen con los productores, productoras, mujeres y hombres. Una cosa es ser parte intelectual, donde tengamos la propuesta por escrito, ¿no? Y otra cosa es de tú a tú el diálogo. Ahora, creo que cuando hablamos del cambio climático, la deuda que tenemos es la deuda a la Pachamama, a la tierra, es la deuda a nuestra sabiduría ancestral. Dentro de ello, creo que es importante tener estas relaciones en la cual los de la ciudad y de los del campo, los pueblos indígenas originarios de América Latina, el continente, somos parte, la mayor parte, base de la vía campesina. Para nosotros no hay fronteras. En la cual cómo se protege, por ejemplo, cómo empezamos a entender la convivencia con la cultura, la sabiduría, la protección a nuestras semillas autóctonas, por ejemplo. Siempre ven para una mirada de dinero. Por ejemplo, Monsanto es una empresa muy, muy grande que quiere instalar en la región andina las semillas transgénicas. Y las semillas transgénicas, ¿qué consiste? A volvernos consumistas, a perder la autonomía que tenemos los pueblos indígenas en garantizar nuestra alimentación, soberanía alimentaria. Entonces, ¿cuánto estamos haciendo esta relación del respeto mutuo? Y el otro punto es, ya no nos deben de mirar que pobrecitos los indígenas o pobrecitos los campesinos. El tema es que tanto ustedes como intelectuales, nosotros como la sabiduría de la protección de la tierra, tenemos lo mismo de igual a igual. Algo que tenemos que aprender, creo, cuando decimos, tenemos que entrar a tallar, a articular las alianzas, tenemos que entrar a tallar, a articular los movimientos, sí, pero respetándonos de igual a igual. Es lo que puedo verlo y decirlo. Para nosotros los pueblos, los cartones que tienen diplomados, maestrías, títulos, 5 profesiones, 6 profesiones, para nosotros los cartones no valen. Lo importante es que tengan la calidez humana, respetar los derechos humanos, como al mismo tiempo respetar nuestra Pachamama. Y la estructura del desastre de nuestra patria, de nuestro país, es en todos los lugares igual que la política económica neoliberal. Siempre van a haber para los grandes monopolios, para las grandes empresas, ¿no es cierto? Es como mi patria Perú en estos momentos está siendo matado, instalado un gobierno militar asesino. ¿Por qué? Porque quiere nuestra riqueza. Ahora, dicen que los indígenas, los campesinos, no quieren el desarrollo del país. Son ignorantes. Y si no solamente nos dicen ignorantes, sino terroristas, porque defendemos nuestra Pachamama, porque defendemos nuestra cultura y defendemos y protegemos cómo vamos a alimentar a nuestra patria, a nuestro país, a nuestro mundo. Nosotros enfriamos el planeta. No nos olvidemos eso. Entonces, necesitamos la palabra fuerte. Si hay izquierda, ubiquémonos. ¿Qué tipo de izquierda? Pues
Una izquierda que atibio a decir, ah, sí, por acá voy a ir a dialogar, o una izquierda que verdaderamente queremos empezar a tallar, a hacer un cambio radical. Un cambio. ¿Por qué? Si no conservamos la Pachamama, si no conservamos el querer tener un buen vivir, vamos a comer oro, plata, petróleo, vamos a comer plomo, o es que en la mesa necesitas las papas, las yucas, la zanahoria, así eres vegetariano o no te gusta la carne, pero igual vas a estar comiendo para alimentarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por la provocación y especialmente en crisis como la que está viviendo ahora. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Quisiera hablar rápidamente. Me llamo Antoine, soy de Bélgica. Conozco a algunas personas que trabajan con el CADTM desde hace cierto tiempo, pero hoy quisiera hablar de un movimiento en el que he participado desde hace ya algunos años. Deuda del clima. No sé si lo conocéis. Para los que no lo conocen, un movimiento que empezó en Argentina, en África del Sur, y la idea era de cambiar la deuda financiera por una deuda climática. En otros términos, era intercambiar la deuda financiera del sur contra la deuda del norte hacia el sur. Esa es la idea básica. Entonces me gustaría compartir el hecho de que he sido realmente impresionado la calidad y la fuerza de este movimiento. Un movimiento que sabe unir gente del norte, gente del sur, y que también es capaz de tener a jóvenes militantes, activistas del norte, del sur, de los movimientos socioecológicos del sur también. Eso me ha impresionado bastante. Lo que realmente tengo esperanza de poder hacer es esto. Hemos oído palabras que nos recuerdan memorias, el World Forum, otros eventos. Yo estaba a veces en estas manifestaciones, pero en todos casos hay algo diferente que pasa hoy y realmente tengo esperanza con respecto a esto. Me interesaría escuchar lo que los del panel tienen que decir con respecto a esa idea. La idea de la toma de decisión en la escena mundial. Hay cosas interesantes, nuevas, que emergen hoy sobre la manera de trabajar de manera más democrática al nivel global. Hay nuevas herramientas para actuar. Eso me interesaría saberlo y ver lo que tenéis que decir al respecto. Ya está. Muchas gracias. Gracias. No tenemos mucho más tiempo para intervenciones de la sala, a menos de que sean breves. Si os parece, hoy voy ahora a dar la palabra a los panelistas. Los ponentes van a poder reflexionar sobre lo que se ha dicho, pero antes de iros, quiero realmente que entendáis que eso solo es el principio. Hemos hecho esta confesa ambición con los ponentes, pero eso solo es el principio de nuestra agenda común. Y queremos continuar a debatir juntos y esperemos que esto pueda crear nuevos tipos de cooperaciones. Y podréis quedar también en un bar después con nosotros, os daré el nombre en un momento para intercambiar nuestros contactos y así trabajar juntos. Empezamos con Tarcisio. Empezamos com Tarcísio e seu portunhol estranho.
Primeiro, as questões sobre a dívida climática. Concordo que essa é uma forma de entrar no debate da relação norte e sul, e que, por exemplo, pode trazer benefícios importantes das políticas climáticas e ambientais que temos que implementar nos países do sul. O problema está em que o debate da dívida climática seja capturado pela lógica do capitalismo verde. Essa é a preocupação, né? A perspectiva, nós outros em Brasil, por exemplo, gostamos de usar o termo, inclusive, racismo ambiental, né? Do ponto de vista de que os problemas climáticos ambientais podem... o fenômeno climático extremo pode ocorrer sobre um território, igualmente sobre todos aqueles que habitam em território, mas são os mais pobres, os negros, os indígenas, os campesinos, que muitas vezes sofrem mais, porque em piores condições, porque estão excluídos das condições mínimas de moradia, Portanto, há que se pensar que a dívida climática também é uma dívida social. É preciso que os recursos não sejam apenas destinados a manter a floresta em pé, mas é preciso discutir as condições sociais de vida daqueles que trabalham e vivem no sul. Neste momento, hoje, mais cedo, eu falava sobre a questão dos Yanomami em Brasília. Há uma imagem de balsas de garimpeiros sendo explodidas hoje, ação necessária. A reação, a extrema-direita usa a mesma imagem para gerar solidariedade com os trabalhadores urbanos ao dizer que o governo Lula impede que trabalhadores exerçam seu trabalho. Porque, muitas vezes, aquele trabalhador garimpeiro explotado por um grande que lucra com isso, é um igual, também um trabalhador periférico, negro, pobre. A extrema-direita utiliza daquelas imagens para quebrar a lógica de que a questão ambiental e a questão indígena têm um caráter de classe. Quebra. Nós contra eles são indígenas atrasados, que estão apenas atrapalhando o progresso. Por isso, Lourdes, graças por tuas palavras. Hoje cedo, já foram muito fortes e agora ainda mais. Em Brasília, os movimentos indígenas seguem se organizando e seguem resistindo. Hoje, atualmente, o pessoal do meu partido tem uma deputada federal, 2 deputadas federais eleitas. Sônia Guajajara virou ministra de Lula e Célia Chacriabá, eleita pelo estado de Minas Gerais, e Sônia Guajajara pelo estado de São Paulo. Portanto, de 2 estados sem tradição recente de movimentos indígenas fortes. Elas, assim como outros militantes indígenas, cobraram de nós outros militantes do PSOL lugar de fala, lugar político, presença, que nós devemos escutar os indígenas que falam da política e que devem dizer a nós outros como devem ser, inclusive, tratados. Eu tenho muito orgulho de ser um partido que tem 2 deputadas federais em 513. É muito pouco. Muito pouco. Ainda é uma vergonha para nós outros da esquerda que sejam tão poucos em Brasília. A presença dos povos indígenas dos próprios movimentos de esquerda. Por isso, graças por suas palavras. Sem sombra de dúvida, quando falava hoje sobre a questão Yanomami, dizia que os povos originários, que os povos indígenas nos lembram
todo o tempo que outro mundo é possível, hoje não há dúvida de que nos lembram que outro mundo é necessário para a nossa sobrevivência enquanto humanidade. Graças, Lourdes. Muchas han hablado de la deuda y me gustaría entonces escuchar lo que tiene que decir Abdullah sobre lo que hemos hablado hoy. Sí, gracias a la compañera que habló del tema de la deuda ecológica, climática. Y es verdad, el norte tiene que reconocerla. El movimiento que mencionó también nuestro compañero de cambiar la deuda económica contra la deuda climática me parece interesante. Este movimiento se ha creado, pero desafortunadamente ha avanzado mucho en nuestras reivindicaciones. Entonces sugerimos alternativas. Está bien, pero tenemos que tratar de encontrar cómo realizar, cómo concretizar estas alternativas. ¿Qué herramientas usar? ¿Cuáles serán las mejores herramientas? Esta será la solución si lo encontramos. Y yo creo que solo hay dos maneras de hacer. El primer camino que podemos seguir es un camino político. La izquierda está aquí. Si la izquierda gana, si la izquierda llega al poder, estoy convencido que las propuestas que sugerimos hoy serán entendidas por la izquierda y serán defendidas desde el Estado. Nosotros nos sorprendimos mucho con la elección de Emmanuel Macron en Francia. Cuando se ve la catástrofe que es este hombre, cómo maneja las colonias, cómo gestiona Francia, ver que los franceses votan por segunda vez en favor de Macron, fuimos realmente sorprendidos. Nosotros pensamos que Mélenchon iba a ganar para cambiar las cosas, pero los franceses no votaron a Mélenchon. Eso no lo entendimos. Hay que seguir votando para candidatos que nos defiendan y no hay que votar a gente como Macron que nos oprime. Y eso, las alternativas que proponemos hoy, hay que ver si en el sur hay partidos políticos que las puedan concretar. Después el segundo camino. Este camino es la movilización popular, como lo ha sugerido nuestra compañera. Hay que fortalecer estos espacios de intercambio y de propuestas, porque como lo dicen los filósofos, el poder solo teme a la población masiva. Los que dirigen Europa y África hoy son incapaces de incluir en las políticas y en sus programas propuestas fuertes que existen y que es indebatible la solución a los problemas socioeconómicos con los que nos enfrentamos. Entonces, si no quieren concretar estas soluciones, tenemos que obligarles a hacerlo. Pero en todos casos me gustaría que la izquierda acceda al poder en Francia y en Europa. Los movimientos sociales tienen que comunicar, que trabajar más para asegurarnos que la población europea entienda que no hay que votar para los que nos opriman, sino para la izquierda. Muchas gracias. Gracias, pues esperemos que la izquierda tome el poder en Europa. Lo veo muy lejano, ¿no? Pero creo que tampoco me parece lo más importante.
No me parece lo más importante ganar unas elecciones. O sea, creo que los cambios no vienen simplemente por poner un voto en una urna, ¿no? De hecho, está bien votar, pero está mucho mejor organizarse, luchar y salir a la calle. Ahí vienen los cambios profundos y de verdad, ¿no? Yo creo que es interesante ver que las victorias siempre son primero sociales, luego políticas y raras veces electorales, pero no al revés. Yo creo que rara vez una victoria electoral por sí misma ha traído transformaciones sociales o conquistas de derechos, ¿no? Aunque gane la izquierda. Yo creo que es muy importante entender que al final los cambios no lo hacen políticos valientes, porque los políticos valientes no existen. Lo que existen son pueblos organizados, autoorganizados y construyendo poder popular, ¿no? Yo creo que eso es el elemento que me parece a mí más importante a la hora de poder hablar de cambios sistémicos en lo que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Porque hemos visto victorias electorales. Veamos la victoria electoral de Syriza, ¿no? Saquemos también lecciones de una victoria electoral en esos términos, ¿no? ¿Qué pasó con la deuda? ¿Qué pasó con los planes de ajuste estructural, ¿no? ¿Qué hizo el resto también de los pueblos acompañados al grupo? ¿No? Yo creo que habría muchas lecturas en ese sentido, pero yo intentaría no caer ni en el fetichismo de lo electoral, tampoco el fetichismo de lo social. Yo creo que hay que buscar términos medios, pero para intentar responder a lo que comentaban, yo creo que es interesante el poner un ojo en la contracumbre en Marrakech que va a pasar. Yo creo que es importante el poder verlo. No os podré acompañar, no creo que me dejen pasar y aguar a Marruecos, pero creo que es una cuestión fundamental tener un ojo ahí, ¿no? Yo creo que la izquierda siempre se está reinventando, ¿no? Dicen, ¿no? Más o menos. Bueno, el problema es que cuando nos sabíamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Antes lo hablábamos. Yo recuerdo, yo me he construido políticamente movilizándome contra la OMC. Ahora prácticamente la OMC no existe, ¿sabes? O sea, no tiene prácticamente importancia la gobernanza mundial ahora mismo, o la que tenía, ¿no? A la hora de que era el movimiento antiglobalización, o incluso ahora los antiglobalización son la extrema derecha, ¿no? De hecho, varios me ponían en Twitter, ¿cómo vas a ser antiglobalizador, ¿no? Estos fans de trumpistas o Bolsonaro, ¿no? Yo creo que es muy importante que la izquierda asuma que no hay libros rojos, que no hay libros rojos de petete que te dan todas las respuestas. Yo creo que hay que asumir que tenemos más preguntas que respuestas y que las certezas no se construyen en los libros, sino que se construyen justamente desde la experiencia y la experiencia en común, construyendo procesos de luchas. Sobre el tema de la deuda climática, yo creo que la deuda es un concepto muy interesante. Yo creo que se le está intentando dar una salida desde el capitalismo verde y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Por eso yo tengo ciertas cautelas con lo que decía el compañero. De hecho, el Fondo de Pérdidas y Daños de Países Vulnerables, por ejemplo, que planteó la última COP, intenta, yo creo que ir en ese sentido, en dar una respuesta desde el capitalismo verde. La propia propuesta de Petro, no sé si la visteis también, en el sentido justamente de cambiar deuda por inversión social en el tema de crisis, yo creo que también tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Y los quería expresar. O sea, el primero es asumir que las deudas son legítimas. O sea, lo primero es asumir que las deudas del sur son legítimas. Y yo no creo que esas deudas sean legítimas. Yo sí que creo que hay una deuda climática. Y eso sí que es legítimo reclamarla. Pero creo que las deudas que contiene el sur global con el norte no son legítimas. Entonces, intercambiarlas sería asumir su legitimidad. Y yo creo que ahí hay una cuestión muy importante para ver fallas a esa propuesta que estábamos
hablando antes. Habría más, pero no tengo todavía tiempo como para poder expresarlas. Por eso me parece más interesante el poder seguir hablando de auditorías de las deudas, hablar de impagos y hablar justamente también de poner una pregunta: ¿quién debe a quién? Porque al final parece que ambos nos deben, ¿no? Es una transacción, nos debemos, ¿no? Como al norte le debemos dinero y ellos nos deben todo una colonización de 500 años, pues se lo intercambiamos. No, lo siento, pero esto no es así. No son deudas simétricas, son totalmente asimétricas, y por eso el plantear quién debe a quién ahora mismo es una cuestión fundamental, porque quien debe es el norte al sur, y no al revés. Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Y nada, termino simplemente con una pintada que vi hace un tiempo que me pareció muy evocadora del momento en el que nos encontramos, ¿no? Ponía otro mundo es posible y tachaba lo de posible, ¿no? Y ponía imprescindible es la última llamada, ¿no? Bueno, pues es verdad que nos estamos quedando sin tiempo, ¿sabes? Para construir ese otro mundo imprescindible, ¿no? Y yo creo que hay que ponerse, bueno, pues a reconstruir esos espacios comunes, ¿no? Porque no lo vamos a construir en un solo país, no lo podemos construir sin internacionalizar también los procesos de solidaridad, de resistencia y de alternativas, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias. Thank you, Miguel. Patricia, your last words, please. Voy a hablar un poco más de las lecciones que se podrían sacar del movimiento campesino en India. Que el sindicato Pan Indio ha llevado a cabo para el sindicato para los campesinos, que está vinculado con el Partido Comunista Indio. Que nació en 1936, pero ha sido dividido en varias ocasiones. De hecho, la izquierda se ha dividido a medida que iba ganando elecciones. 3 estados importantes en India, 3 entidades federadas, han conocido gobiernos de izquierda históricamente, y también existen sindicatos de estudiantes muy fuertes dentro de universidades en 11 entidades federadas de India. Entonces la izquierda sí que existe en India. Pero los éxitos de la izquierda son muy poco analizados, de la misma forma que los éxitos del movimiento campesino. Entonces, para hablar de nuevo de la misma forma, la compañera de Perú, creo que es nuestra responsabilidad a todas y todos participar en estos movimientos sociales desde abajo. Son movimientos muy importantes. De hecho, existe una jerarquización hasta dentro de la izquierda cuando se trata de establecer prioridades. Y creo que tenemos que luchar contra estas jerarquías y pensar en actuar de forma más interseccional, en crear puentes entre diferentes luchas. Como universitaria, tengo que intentar crear puentes con las luchas campesinas. El movimiento campesino en India ha sido víctima de la represión. Más de 700 campesinos murieron durante estas propuestas. Entonces, este movimiento sufrió una represión muy dura, que no se organizó solo alrededor de lemas, sino que se ha ido construyendo a lo largo de 3 años y medio. Este movimiento
movimiento, creo, ha sacado lecciones de las luchas campesinas por todas partes del mundo. Me parece que la competencia internacional en los temas agrarios ha permitido, no, más bien ha hecho que los campesinos se luchen contra ellos. Debido a la arquitectura internacional del comercio y de la producción agroalimenticia, los países del sur, por ejemplo, han empezado a competir unos contra otros para producir productos. Entonces, es muy importante volver a pensar estas estructuras del comercio dentro de nuestras instituciones, pero también de crear, apoyar movimientos sociales que luchan contra estos acuerdos de libre intercambio. En India, el movimiento campesino empezó luchando contra una colaboración entre India y Estados Unidos. Han sido pocas los estudios, que en cuanto a cómo se creó este movimiento. Creo que tenemos que apoyar los estudios en cuanto a este tema, las investigaciones para dar más peso a estas luchas, hasta solo dentro de India mismo. Aquí solo estamos a las primicias del movimiento. Muchas gracias. Ahora nos queda muy poco tiempo. Entonces, por favor, sed breves, pero bien tienes la palabra. Gracias. Me gustaría repetir lo que dijiste, mi camarada, en el público. Añadiendo que sí, en efecto, la izquierda tiene que luchar contra las desigualdades socioeconómicas dentro de nuestro sistema capitalista, pero no solo tenemos que luchar por avances dentro de este sistema, sino ir más allá de este sistema capitalista. Por ejemplo, luchar dentro del sistema capitalista no funciona porque, como hemos podido ver, los votos de la ONU cuando se trata de votar textos progresistas para los campesinos, solo lo hacen unos diputados que representan muy pocos países. Tenemos que negarnos a aceptar estos cambios, entre comillas, propuestos por estos capitalistas verdes. Con Vía Campesina, por ejemplo, rechazamos todo tipo de solución que busca limitar las emisiones de gases al pagar para compensarlas. Lo que queremos es dejar con la producción de la generación de estas emisiones. Hoy en día el capitalismo verde lo que permite es seguir contaminando pagando por ello y nosotros no queremos esta lógica. Lo que queremos es un descrecimiento de los productos de luz fluos y a cambio necesitamos un aumento de las luchas como la de los indígenas. Tenemos que aprender los unos de los otros, aprender cómo estos pueblos indígenas, por ejemplo, producen sus alimentos, pero cuál es también su vínculo con la tierra, con la Pachamama. Esto es lo que tenemos que aprender. Tenemos que reducir nuestra huella carbono y volver a trabajar con las manos y por fin hacer que sea mundial esta lucha. Gracias. Muchas gracias.
este último lema era muy español, es raro para acabar. Es muy difícil hablar como última ponente porque lo que tenía que decirse se ya ha dicho, pero en todos los casos ya vemos que hay una lógica de clase que vuelve. Quieren hacernos creer que no se puede hablar de conflicto de clase. Preferimos hablar de identity politics, de wokeism o lo que sea, pero hoy la conflictualidad basada sobre la clase está de vuelta. Y en este contexto tenemos que aprender de la historia de nuestras luchas. Es algo fundamental para las nuevas generaciones de activistas. Para los que sean un poco más viejos, es muy importante que estemos dispuestos a ayudar, no solo como personas que puedan dar consejos cuando se requiera, pero también tenemos que escribir a propósito de nuestras luchas, hablar de nuestras luchas. Hay que recordarse por qué lucharon los que lucharon antes de nosotros y saber lo que queremos construir después. Mencionó alguien la política institucional. En relación con la política, por así decirlo, de la calle. Y de hecho, hay algo importante aquí. Cuando la izquierda llega al poder en las instituciones, la presión de la calle, de los movimientos sociales, tiene que seguir ejerciéndose. La izquierda gana, vale, pero después tenemos que hacer presión desde abajo. Nosotras, como activistas de izquierdas, tenemos que seguir pensando cómo podemos mantener un debate, a pesar de las cosas que nos oponen, que existen, es cierto, pero eso nos permite debatir de los procesos democráticos que queremos ver emerger. También tenemos que debatir de las solidaridades entre países del sur. Podemos ver que somos los mismos que los latinos, que los africanos, que luchamos en una misma lucha, que luchamos contra el imperialismo, pero que al mismo tiempo luchamos contra nuestros regímenes opresivos. Entonces hay que parar de romantizar el sur. La mayoría de nuestros líderes no se comportan como líderes que defienden el sur, no, representan ideas globalizadas, ideas coloniales y cómo asegurarnos que podamos luchar contra dirigentes colonialistas, pero también luchar de manera global. Eso es una alternativa, es el gran desafío hoy, porque debemos encontrar nuevas posibilidades. Eso nos da esperanza, pero también nos enseña toda la gravedad del problema. Hemos desarrollado cosas y es el caso en África, por ejemplo, constitucionalizamos procesos de cambio, pero también tenemos que encontrar cómo asegurarnos que el cambio se produzca, se concreta, y estamos todavía en eso. Entonces, escuchar, aprender, mirar, trabajar en la enseñanza a los otros sobre la base de un respeto mutual, porque somos todos de izquierdas, pero
haciendo esto también tenemos que cuestionar lo que es la izquierda y por qué, siendo de la izquierda, somos diferentes. Tenemos que estar preparados, preparadas a luchar con eso en la mente, en juego, porque necesitamos que el mundo cambie. Lo necesitamos muchísimo, si no tendremos problemas terribles. La deuda, la crisis climática, esos son los problemas, los desafíos de hoy. Son problemas que se plantearán también a las otras generaciones. Tenemos que estar juntos, tenemos que soñar, que seguir luchando, porque no hay más remedio que seguir luchando. Gracias. Je crois qu'ils ont rien. Gracias a todos y a todas. Hemos aprendido mucho today. Hoy hemos oído sobre el movimiento y sobre la manera de organizarse. Los sindicatos no los hemos mencionado hoy, no hemos hablado mucho de eso, pero bueno, ya es una base para un debate más amplio que pasará al subrayé. Esta conferencia es el fruto de muchos esfuerzos, con muchas horas y trabajo colectivo. Entonces, agradezco a todos los que han trabajado aquí de SEADTM y del grupo The Left. Gonzalo, Fabio, Cecilia y Miguel, por supuesto. Muchas gracias. También quisiera agradecer el trabajo de los intérpretes para lo que hicieron hoy. Muchas gracias, podéis venir al Supra y no vais a trabajar, se lo prometo. Ahora voy a dar una cita de Wim, nuestro compañero, con una cita de Vía Campesina.